De regreso a Buenos Días República, bendecido, apreciado, querido, porque hoy estoy con un gran amigo, un hombre de muchas luchas, un hombre noble, un hombre con gran contenido. Para mí es un inmenso placer tener aquí en este set a mi hermano Milton Olivo, un hombre de verdad. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido, Se ve que hay cariño en su corazón a mi persona. Hay cariño, hay cariño. Bienvenido, Milton. Muchísimas gracias. Milton, tú eres un inquieto, escritor, político, activista, empresario. Cada vez que sé de ti estás en algo nuevo. Me encantó El Secreto Taíno, tu obra. Mi primera publicación. Yo diría que tu obra cumbre, porque es una obra de investigación interesante. Su primer hijo intelectual. Sí, y yo cuando me llegó este libro a mi mano, o sea, me lo leí en un rato, porque es fácil de leer. Ahora nos promete una nueva novela que habla de terrorismo en un, podríamos decir, momento donde el terrorismo como que no se puede ni mencionar, porque el hombre anda medio chivo de que antes le decían a cualquiera, tú eres un terrorista y no pasaba nada. Ahora es problemática. Ahora decirle a la gente, tú eres un terrorista, en los próximos 5 minutos tiene 5 gente a su alrededor. Yo estaba en un mall hace unos días y me cruzaron yo estaba hablando con un amigo, bueno, y coincidí en ese mall con Mario Lara, nuestro amigo. Mario por cierto, Mario Lara. me reportó la sintonía hace un ratito. Mario, ¿quién es ese? Un abrazo a Mario Lara. Mario, me suena. Asistente de Domingo Contreras. Amigo mío. Domingo Mario. Mario. Oye, Carlos Batista está en todos los medios. Entonces, nos pasaron por el lado como cuatro de estas personas que son de Musulmanes, musulmanes. con sus atavíos Sí, tradicionales. ellos no tenían nada de eso, pero ellos estaban normal. ¿Y cómo sabía que eran musulmanes? El caso es, Detecta a los musulmanes. no, pues, sino por el rostro. Ah, ok. El caso es que yo le Los dije, rostros de los musulmanes son diferentes. yo le dije a Mario, cuidémonos, mira que andan por ahí, porque hay una percepción. Mira, Milton, ¿cómo se llama el libro? La novela se llama De creyentes y terroristas. ¿Cómo? Espérate. Barájamelo al paso. Ok, porque, por ejemplo, hay un grupo de países cristianos que son creyentes y hacen actos de terrorismo, porque bombardear una ciudad, Claro. con la razón que sea, es un acto de terrorismo. Sí. No Y importa otros son la causa. terroristas porque son creyentes. Supuestamente los musulmanes, su guerra santa es por su creencia. Y eso es su justificación moral y emocional para sus actos de violencia. De manera que es un círculo vicioso de creyentes y terroristas. Pero buen título tiene ese libro. Gracias, que te guste. Muy buen título. Yo sé que tú cuando empiezas a escribir algo, hay un proceso primero de investigación. Por supuesto. ¿Qué tiempo te tomó investigar para esta novela? Mira, realmente me tomó alrededor de 10 años. Porque la Biblia nuestra nada más tuve que leérmela 4 veces. ¿Cómo? Claro, porque la novela, en el fondo, es un análisis de los 4 principales libros sagrados del planeta, lo que podríamos denominar las 4 Biblias, porque en la novela se analiza la Biblia cristiana o judeo-cristiana, el Corán de los musulmanes, el Bhagavad Gita de los hindúes y el Tao Te Ching de los chinos, que son las fuentes espirituales o los libros sagrados de lo que podríamos denominar la civilización occidental, el mundo árabe, el mundo hinduista y el mundo chino. Eso supone, ¿Estudiaste las Milton, 4 Biblias? Las 4 Biblias. Eso supone, Milton, porque yo que te conozco, como a lo mejor no te conoce nuestro público, no es sentarte a leer esos escritos. No. Es que seguro te metiste en la investigación y te rodeaste de asesores, de personas eruditas en cada una de esas Biblias, que seguro te indicaron y te llevaron de la mano a ver cosas que a lo mejor tú en la lectura sola no podías ver. ¿Es así? Gracias, sí. El internet te ayuda muchísimo sobre eso porque te permite conectar con personas que de otra forma sería imposible. El mundo en entero. el mundo entero. El mundo entero. ¿Tú has viajado a algunos países
buscando investigación de eso? ¿O lo has hecho a través de Fue la lecturas pregunta que o le internet? Hizo, la pregunta que le hizo la CIA. Espérate. ¿Quién? La CIA, fue esa pregunta que le hizo, esa que tú acabas de hacerle. Mira, Concho. Sí, sí, La CIA. ese ha sido el origen del problema, porque todo el que ha revisado la novela, nadie cree que no la escribí estando en Medio Oriente, cuando la escribí desde esta humilde isla, o de esta gran isla, en medio del impresionante Mar Caribe. Pero todo el mundo cree, por cómo está redactada, que fue escrita al fragor de la batalla, en medio del bombardeo entre talibanes y Con norteamericanos. conocimiento de causa. Exacto. Eso está caliente, Muy caliente. como está este café. Y yo quiero que brindemos Ahí vemos la portada. en este café. ¿Esa es la portada? Esa es la portada de la novela. De creyentes, Mira que De a creyentes y terroristas. Este café de Grau Adelante, Estilo, yo quiero Milton. que lo brindemos. No soy muy amigo del Tú café. no eres- Toma café. ok. Bueno, pues a usted, amigo televidente, bébase su café. O sea que, pero yo no sabía un café tuyo. Ahora Un en la peso. oficina, hay mucha gente, Robinson, que nos reportan que desde su escritorio nos ven por www.citv.com.do. excelente, sí. Además de BTV y de CTV, que ya estamos en todos los sistemas de cable, o en el 32, o en el 38, o en el 3 de Win. En cualquiera de ellos, usted comparta su café con nosotros. Así es. Milton, esa portada tú la tomaste precisamente una fotografía Estoy de, reportándote que de te una están de viendo. esas. Sí, sí. No, eso es de Irán. De la silla, cuidado que tú vas a hablar ahí, que te estamos chequeando. Mira, quiera Dios que al salir de este canal, en esa 27, No haya problema. no te voy rodeado. Milton, ¿por qué Escucho. te contacta la CIA? ¿Y cuál es lo que ellos empiezan a ver como problema, o si vieron algún problema en las cosas que tú tienes en el libro, en la novela? Todo comienza porque la novela yo la envío a una amiga mía que es profesora de literatura de la Universidad de Nueva York. Entonces tú sabes que a mí me sorprendió mucho porque esta es una ¿Se persona le envía por qué vía? por internet. Ah, vía electrónica. Sí, esta señora a los 3 días me llama y me dice, Milton, te amo, pero por favor no me escribas más, Ay, no me llames más y no me contacte más. ¿Cómo? ¿Y por qué? No me dice, ¿Qué tiempo tienes tú conociendo a esa profesora? como 10 años. Y con una relación Exacto, de afable, comunicación. a ver, de primera. ¿A qué se De dedica intercambio ella? ella es profesora de literatura en la Universidad de Columbia. de Colombia. Entonces yo no ¿Qué entiendo. tú supones? No, yo no me quedo impactado porque es una persona súper delicada y que yo sé que gozo de su aprecio. Entonces lo entendí a los 3 días. Que estoy chateando en internet y me sale el chat de la CIA con su escudo, Agencia Central de Inteligencia en inglés, Ay, el escudo de la CIA como una estrella con 5 puntas. Espera, al paso. Ay, Sí. papá. Llévame al paso, y yo soy de Duvergé y necesito entenderlo. Tú estás en internet, Sí, en normal. Facebook. En Facebook. No, ¿En sí, dónde? en la computadora, pero tengo abierto el chat. Ok, ¿cuál chat? ¿El de Facebook o el En de...? ese entonces era un MSN Ajá. que tenía abierto. Y entonces te entra un saludo. No, entra una ventana, dice Agencia Central de Inteligencia, con su símbolo como una estrella, como la que usa el DNI Sin aquí. tú abrirla, se abrió. Sí, no, abrió, entró agresivamente. ¿Cómo? Ajá. Sí, entra una ¿Y pantalla. qué dice? Entonces, sin más ni más, me dicen, ¿cuándo regresó usted de Afganistán? ¿Cómo? Yo le digo, yo nunca he estado en Afganistán. En español te Sí, escribo. sí, en español. Y me dice, entonces ahí fue que entendí todo. Y me dice, ¿por qué usted en su novela describe exactamente dónde están los campamentos de Al Qaeda? Así. Sí. Y yo le contesto porque el Washington Post, el Daily News, el New York Times han hecho de conocimiento global de que los campamentos de Al Qaeda están en la cordillera del Indus Kush. La cordillera del Indus Kush es como diríamos aquí la cordillera central. Entonces yo fui a un atlas de geografía, a una enciclopedia geográfica, me dediqué a investigar la cordillera del Indus Kush, su orografía, y le di forma y de una manera literaria la inserté en la novela. Yo nunca he viajado ahí. No tengo la más mínima idea. Milton, yo supongo que tú, una Oye, persona pero- brillante como eres, capturaste esa conversación. No, ya sé que estoy metido en medio, ya estoy viendo lo que hay. Sí. Pero todo es fruto de lo que denunció Snowden.
No, Aquí era sí. ex analista de la CIA, De la CIA. que está en la Unión Soviética. Wiki, el Es de que Wiki. los norteamericanos tienen... Te paró pidiendo perdón. Claro, cualquiera. Sí, sí. Los norteamericanos tienen un programa de seguridad global que asocia palabras. En realidad estamos todos bajo control, estamos todos siendo monitoreados. Un buscador, eso se llama. Son buscadores. Son disparadores, se llama en informática se llama trigger, alerta. Ok. Tienen alerta que hay nombres o calificativos o acápites que esas alertas se disparan. Tú escribes, por ejemplo, terrorismo. Tú escribes, por ejemplo, Bomba. bomba, Ya. aunque sea bomba de gasolina, Bien. se va a disparar esa alerta. Automáticamente ese Sí, sí. programa saca ese documento. Y ese documento es compilado y es analizado por alguien. Exacto. Ustedes deben saber, y eso hay mucha gente que lo sabe aquí, que aquí y en cada país hay un grupo de jóvenes que reclutan varias embajadas, incluyendo la Embajada de Estados Unidos, para hacer análisis de información. Y hay un data warehouse, o sea, un gran almacén de datos que hace la recopilación de esas cosas que son sonantes, que son disonantes de la sociedad en que vivimos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien dice, lo voy a matar en un chat, eso es capturado. Capturado. Pondremos, Para darle seguimiento. pondremos una bomba para el dominicano. Aunque sea de gasolina, Para en el una esquina. dominicano una Sí. bomba de gas, puede Exacto. ser. O en mi casa la bomba se dañó. Ya. Entonces, eso es capturado. Es analizado, visto el contexto de la conversación, y si procede, entonces hay contacto, que es lo que hicieron contigo. Exacto. ¿Qué pasó después de ese contacto? No, me hicieron más de alrededor de 10 preguntas. Parece que la contesté adecuadamente porque no tuve más Contactos. contacto hasta que me encontré en una ocasión en una actividad con el embajador americano. Yo estaba con unas personalidades, él llegó a saludar y cuando llegó ante mí, cuando me da la mano, me dice, usted es el de la novela, ¿verdad? Mentira. Sí, yo sí, señor, a sus órdenes. ¿Cómo? Pero entonces cuando me sucedió esto, yo lo que hice fue que le saqué varias copias, llevé al secretario de la Fuerza Armada, como yo conozco este país, Claro. llevé al jefe de la policía y Claro. le llevé al director del DNI. Del De- DNI. Y me puse las órdenes. ¿El qué? Copia de la novela. No, La imprimí. Pero yo pregunto, y te lo voy a hacer de nuevo la pregunta. Sí. Ese chat de tu pantalla de computadora, ¿tú lo capturaste? ¿Tomaste una impresión digital? ¿Le tiraste foto a esa conversación? Eso es importante. No, qué foto y cómo. Si me comienzas a interrogar, yo lo que hice fue que contesté. De que terminamos de hablar, ahí mismo desapareció el chat. Debiste capturar esa conversación. Claro. Debiste capturarla. Y llevarla incluso a esos organismos que tú mencionaste. De hecho, eso hubiera sido el inicio de mi libro. Así. Una pregunta, Milton, pero la novela, ¿tú imprimiste esas 3 ediciones para ellos o es que ya la novela... No, imprimí esas 3 ediciones Ok. para los cuerpos de seguridad. Ok. La novela para el público está este mes. Espero que en 30 días ya esté disponible para el público. Ok, noviembre. Sí, pero ahora Ok. vamos a hablar de la novela, ¿Va a que es lo más salir, trascendente. ¿va a salir sí, en sí. formato en papel o estará también en formato digital? Va a estar va a salir en papel y la voy a poner en Amazon como está mi otro libro, El Secreto Taíno, para que esté globalmente. Aunque ya la envié, estoy haciendo traducir a varios idiomas, porque me interesa en particular el mercado chino, Precisamente te el lo iba a mercado preguntar, hindú. porque cuando tú hablaste de las 4 Biblias, yo me fui a los idiomas. Si tú vas a llevar esto, como en su momento el profesor Juan Bosch tradujo alguna de sus novelas en varios idiomas, ¿tú en cuántos idiomas lo vas a hacer? El proyecto inicial es traducirlo al chino, al inglés y al ruso, Y al ruso. para poder, como una novela global y trata temas globales. ¿Por qué al ruso? Porque te cuento, la novela no para en el análisis de los puntos coincidentes y relevantes de lo que podríamos denominar las 4 Biblias del planeta. Además, analiza la historia del conflicto árabe-judío desde Moisés hasta la fecha. Además, analiza la problemática geopolítica que en el presente tiene como epicentro el Medio Oriente y la lucha intraárabe, que es la que se da en el conflicto existente entre los chiitas y los sunitas. Esos son los 5 temas básicos de la novela, lo que la convierte en una novela de un tema global. Claro. Y toda esta iniciativa nace del gran conflicto global que existe
por la diferencia de creencias. Entonces, la idea mía, desde el punto de vista teológico o teofilosófico, era analizar por boca de los diferentes personajes que son de diferentes nacionalidades, porque es una trama bueno, no la voy a anunciar, se la voy a dejar a los lectores, Sí. pero participan personajes de diferentes nacionalidades y, por ejemplo, y creencias religiosas, y de sus conversaciones es que brotan los análisis, cada uno según su creencia. O sea, donde se junta un hindú, un judío, un chino y un musulmán, Claro. de que comienzan a comunicarse, brotan sus diferencias de criterio en base a su diferencia de creencias religiosas. Entonces, básicamente, el objetivo de la novela es aportar a lo que son los diálogos interculturales globales para reducir al mínimo la fricción por asuntos religiosos. Nada de geopolítica en ese libro. No, quizá es lo que más tiene. Ok. Porque al tú analizar el conflicto árabe-judío Ok. y la problemática geopolítica que tiene como epicentro Medio Exactamente. Oriente, estamos en el corazón del problema geopolítico, Excelente. que tiene como epicentro, repito, Medio Oriente en este momento. Milton, Vladimir Putin dio unas declaraciones hace unos meses sobre que él entendía que era su responsabilidad frente al ISIS. Y entonces él dijo que Dios Todopoderoso lo perdona y perdona a la gente que hace las cosas malas, y que su misión era acercarlo a ellos a Dios. En otras palabras, está en la mano de Dios perdonar a los terroristas si lo considera. Ahora, mi deber es enviárselo. ¿Qué opinión te merece? Qué cosa, ¿eh? Uno se ríe, pero vaina. eso es muy serio. Eso es muy Digo, y lo serio. están demostrando. Acaban de agarrar en Sí, esta sí, sí, semana sí, sí. a unos miembros de ISIS que secuestraban niñas para violarla y lo castraron. Los castraron. O sea, están Sí, sí. demostrando lo que dijeron. Realmente, Ellos, los rusos, ¿no? para mí comenzó la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que pasa que tú no puedes analizar el pasado. Es como que tú no puedes analizar al Trujillo, un ejemplo, con criterio de la sociedad de hoy. Analizar un presidente de una época donde en cada región del país había un cacique armado con su ejército personal que cobraba los impuestos para su gente, y si el presidente se metía con él venía y tumbaba el gobierno. Entonces tú no puedes analizar ese periodo con este periodo. De la misma manera no puedes analizar la guerra del 45, la Segunda Guerra Mundial, con los esquemas del presente, donde te hacen guerra teledirigida. Sí. Entonces Hay realmente guerra hasta mediática ya. ahí están enfrentados Estados Unidos, Rusia, China, Israel. O sea, ahí están la Unión Europea. Las grandes potencias están enfrentadas en ese Están punto. enfrentadas. La novela tiene un personaje o varios personajes. Hay un personaje central. Tiene un personaje central y tiene, porque en el fondo, parte de la temática, tiene muchas temáticas paralelas, pero en el fondo los principales protagonistas son un grupo de diplomáticos o de enviados, embajadores, plenipotenciarios de diferentes potencias, supuestamente, o supuestamente no, que se reúnen tratando de buscar la paz global. Entonces, de estos diplomáticos y sus orígenes religiosos, como decía un rato, a través de sus palabras y sus diálogos, es que brotan y salen a flote lo que son las diferencias religiosas de cada uno de ellos, que es el metamensaje fundamental que se le transmite al público. ¿Hay una figura específica de cada una de esas naciones? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Se puede citar? No, por ejemplo, el principal se llama Nimrod, Nimrod. sí, Ese- que es un personaje árabe, Ok. que es un personaje con quizá el más pesado dentro de la novela. Pero lo más grande de todo esto es que desde el punto de vista psicoexistencial y el gran aporte a lo que es la evolución humana o del público potencial lector de la obra, es cuando te analiza los puntos coincidentes y relevantes de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita y del Tao Te Ching. Que te das cuenta que en los 4 libros el mensaje es el mismo. La diferencia está, para mí, en el público, en el profeta que comunicó ese mensaje y al público a quien estaba dirigido. No es lo mismo cuando tú le hablas a un pastor ignorante, analfabeto, que vive en el desierto criando cabras, a cuando tú le hablas a un monje budista
que es un tipo que vive Sí, sí, reflexionando. está en el día a día en Y eso. está el día a día en Sí, eso. sí. Entonces esa es la gran diferencia. Pero en el fondo, todas te transmiten lo mismo. Porque, por ejemplo, los hindúes te plantean que el sentido de la existencia es que todo lo es bioexistente tiene un opuesto. Así como existe la luz, existe la oscuridad. El positivo, el negativo, el yin, el yang. Lo que mantiene las órbitas en los planetas es la fuerza de atracción y repulsión. En electricidad, el flujo de electrones y protones son la misma manifestación del opuesto. Tú te vas a la física y existe la ley de atracción y repulsión, que si te das cuenta, todo es manifestación del opuesto. Entonces, si tú te vas a Mariano como individuo, que tiene un cuerpo físico que el tiempo lo va a destruir, lo opuesto es que en él resida un no ser, no físico, y que el tiempo no lo destruya. Indestruible. Llámale alma, llámale espíritu, llámale como quieras. Entonces se supone que si eso no se destruye y el cuerpo se destruye, entonces el cuerpo de Mariano es una especie de, es a su espíritu como ese traje es a su cuerpo, que él se lo cambia. Pero tu película continúa. Entonces, la ley de la vida, eso es base al Bhagavad Gita hindúes, que la ley de la vida la determina la ley de causa y efecto. Tus actos, ellos plantean que nadie te juzga, no hay cielo, no hay infierno, pero tus actos tienen consecuencias, porque tus actos son siembras, y lo que tú siembras debes cosecharlo. Si sembraste mal, debes cosechar dolor. Si sembraste bondad, debes cosechar felicidad. Y si en esta vida, en esta encarnación tuya, tú no la cosechas, en la próxima te viene. Por eso ellos plantean que esa gente que tú ves mutilado con 1000 problemas, no son más que los karmas de acciones de ellos en el pasado. Y que la vida es un continuum. Hay un principio que plantea que lo único eterno es el cambio. De manera tal, sin embargo, el cristianismo te plantea que tú tienes que ser bueno para tú ganarte el cielo. Si te das cuenta, el metamensaje es el mismo. Sí, sí. Tiene un objetivo. Exacto, un objetivo de bondad. De bondad, obviamente. Esta novela, ¿cuándo sale al mercado? Yo tengo planificado que en 30 días esté en el mercado. En O 30 sea, ya días. está en impresión. Sí, ¿De cuántas páginas está compuesta? Esta novela, óyeme, entonces eso fue otro problema, porque la novela era muy voluminosa. Y hemos ido reduciéndola hasta que la llevamos a una más o menos, estamos en la parte como terminó al final como 150 páginas. Okay. Que ese fue otro gran problema. Poder, digamos, comprimirla, condensarla, lo que te lleva a una reingeniería de nuevo de la obra. Porque yo sé que vivimos una época de mucha prisa y la mayoría, unos pocos podrían sin problema asumir, leerse un librasco, pero la mayoría no. Entonces traté como mi objetivo fundamental es que mi pueblo, para comenzar, pueda entender tanto las diferencias teológicas como las problemáticas globales en un mundo postindustrial en cambio, lo que facilitaría el desarrollo psicoexistencial del país o de la población, por ende del país, la mayoría podría tener acceso y no le tenga miedo por el volumen de la obra. Y tú lo hiciste también que sea digerible. No, por cierto. ¿Quién eso es? por cierto. ¿Tendrá un prologuista? ¿Habrá alguna colaboración de otros escritores o de algún politólogo? Se le he dado, me reía mucho hace un tiempo que se le di a leer a Freddy Aguas Vivas y lo único que me contestó, ¿y qué maldita investigación es que tú has hecho? Sí, la obra es interesante. Ahora, es que ha llevado mucho tiempo. Llevado, te digo, casi más de 10 años realmente. Por eso es... Porque ha sido, si te has fijado, yo he salido de los medios, he salido de todo, porque ha sido mucho trabajo, realmente. Y después de Freddy, ¿más nadie lo ha visto? Sí, la ha leído mucho, la han leído varias personas. Y la apreciación... Pero tú como intelectual, aquí hay demasiados intelectuales, qué raro que tú no tienes una persona, un intelectual para que sea el prologuista o el que presente la obra. Te digo la verdad, yo creo que por la misma dimensión de ella, quizás ha sido una falta mía que no le he buscado, pero yo creo que yo debo ser su mejor presentador. No, obviamente, claro. Milton Olivo, antes de irte, nos quedan pocos minutos, pero contigo no podemos dejarte ir sin preguntarte tu opinión de lo que está pasando ahora con la oposición. Tú como político, como ente informado, vemos que la oposición está exigiendo una Junta Central Electoral que esté apolitizada. Y por otro lado vemos que miembros de esa oposición están aspirando a esa Junta Central Electoral. ¿Qué opinión te merece esa situación? Mira,
Lo primero es lo correcto. Una sociedad como esta se necesitan jueces imparciales. Y lo segundo no es más que un reflejo de la incongruencia de esos individuos. Al pretender decir una cosa y en la práctica hacer otra, que es a lo que estamos acostumbrados por muchísimas personas. Lástima que la mayoría no castiga esas inconductas. Esas acciones. Tú sabes que eso que tú acabas de decir en lo último, me recordaste a Víctor Gómez Casanova, que en la campaña decía, en lo único que la oposición es coherente es en su incoherencia. Y eso es... Eso en la campaña cuando él era aliado. No, ahora. Cuando él era aliado del gobierno. Sí, siendo aliado, obviamente. Cuando él criticaba las acciones de los PRMistas. Y eso en honor a la verdad, eso dista mucho del accionar de nuestros políticos. De querer una cosa para lo que me conviene y otra para lo que no me conviene. Ahora, en términos macro ya, porque contigo se puede hablar muy amplio de la política, ¿cómo evalúas tú el sistema ya en sentido general? ¿Qué evaluación tú le das? Mira, El manejo de los partidos políticos, el manejo del empresariado queriéndose de una u otra forma meterse en política, metiendo sus intereses, o sea, en sentido general. Mira, para entender a veces las cosas, Sí. hace unos días yo hacía un análisis sobre la iglesia de Boyá. Hace unos días, no, ayer lo publiqué en Facebook. La iglesia de Boyá, en realidad no es la iglesia de Boyá, es la tumba de Enriquillo, del cacique Enriquillo. Se constituyó esa iglesia, una forma de honrar al cacique. Y porque los 27 de septiembre, que se conmemora la muerte del cacique Enriquillo, debería conmemorarse con un decreto que hay. No se hace. Eso se llenaba. Entonces se hizo una iglesia. Pero alguien me decía, y yo explicaba un conjunto de cosas, y alguien me decía, óyeme, pero lo que te quiero transmitir es que hay hechos calendarios y hay hechos sociológicos. Hay hechos que se dan en forma como una cadena, Sí. pero esos hechos no son las causas, son las consecuencias. Entonces, cuando vamos a analizar la política, normalmente la gente se va a las consecuencias, que son las ramas, pero las causas son el tronco. Y si tú puedes podar las ramas 1000 veces, y si no cambia el tronco, la situación es la misma. ¿Cuál es el tronco en este caso? Óyeme, el tronco de todo esto es, cuando tú analizas la historia, cada vez que se dan cambios de paradigma, las sociedades entran en crisis. Por en crisis religiosas, económicas, psicoexistenciales. La humanidad en los últimos 6.000 años ha sufrido 3 cambios de paradigma. El primero fue en el mundo occidental. El primero se toma como en cuenta a partir del que el hombre dejó de ser nómada y comenzó a cultivar la tierra, que nace la revolución agrícola. Eso dura 5.000 años y pico, Sí. hasta finales del siglo XVII, cuando se calcula que nace la revolución industrial, cuando las máquinas sustituyen al campo como forma de generar riqueza. Sí. La revolución industrial dura 300 y pico de años, hasta más o menos el año 90, que se tiene como fecha de que se inicia la revolución del conocimiento, o la sociedad postindustrial. Pero cada etapa de esa, por ejemplo, en la época agrícola, lo que primaba era el animismo. La gente veía detrás de cada árbol un espíritu. Pero en el fondo veía un espíritu porque los árboles y la planta era la fuente de su riqueza. Y el hombre ha asociado siempre su fuente de riqueza con su creencia. Porque, como decía Platón, el hombre es la medida de sí mismo. Cuando nace la revolución industrial, no es más que el fruto del racionalismo europeo. El problema es que ahora en la sociedad del conocimiento, la crisis que hay, fíjate que el problema es como que el hombre está acostumbrado a montarse en un autobús en una parada, en un sitio, o tomar el tren. Sí. Y de repente el tren deja de pasar por ahí. Pero el tipo tiene 100 años yendo ahí, siempre pasó. Y él sigue yendo ahí, pero el tren no pasa. Entonces entra en esa crisis. ¿Pero qué está pasando? Pero es que ya cambió. El tren está pasando por otro lado. Entonces lo mismo está pasando con primero, la gente ya no cree como antes. Ve a las iglesias. Se están transformando las creencias. Porque el ser humano necesita creer en algo, porque es un bastón existencial. Pero sin embargo, te fijas que no hay respuestas a los problemas. Seguimos dando viejas respuestas, vieja medicina, a nuevas enfermedades. Entonces eso está pasando con la clase política.
Entonces, realmente, los partidos en la República Dominicana hace rato que dejaron de ser partidos y no son más que empresas de grupos en búsqueda, problema agravado por el dinero que la Junta Central le entrega a los partidos, de manera tal que las cúpulas de esos partidos se han convertido en dictadores para poder seguir beneficiándose de esos recursos. Y sustituyendo constantemente el empresariado. Antes un político era un aliado de un empresario. Hoy el político ha desplazado al empresario. Porque tiene ya fruto de la corrupción, tienen más dinero que los empresarios y no lo necesitan. Así es, Milton. Entonces ese es otro problema. Se acabó. Porque hay un divorcio. Vamos a traerte para hablar de política, porque contigo de política tendremos que tener mucho tiempo, Sí. porque de política sabes mucho. Yo lo voy a invitar a ustedes esta noche a Bocelli. Bocelli Restaurant. Cada jueves tenemos nuestra noche bohemia y hoy tenemos a Mabel y Alejandro Ángel en Bohemia y Enamorados. Este jueves a las 8:30 en la avenida Rómulo Betancourt, 1904, entre Núñez de Cáceres y Privada. Cada jueves ahí estamos en la noche bohemia de Bocelli. Usted, si quiere compartir con gente linda, con gente chula, con gente educada, con un buen ambiente, una buena gastronomía, un buen vino y buenos cantantes, esta noche saca a pasear a su esposa, saque a pasear a su novia, invite a algún cliente, invite a algún amigo. Esta noche nos vemos en Bocelli y mañana a las 6 de la mañana el equipo de Buenos Días República, Robinson Galvez, Ana Daisy Guerrero, Juan Rosario Grateró, Fidel López en los controles, Rafael en las cámaras y de López seguro Obrador. estará aquí tu gran amiga Yala Mieses y Emilio Beltrés Méndez, Y toda esa gente. conjuntamente con este humilde servidor Mariano Abreu. Iniciaremos desde las 6 de la mañana hasta las 9. Buenos días, República. Yo me veo con ustedes el lunes, Pase a las buen 6 de día. la mañana. Pase buen día. Los viernes le damos libre para que no contamine. No, yo lo cojo. que hay No, los que yo lo viernes cojo. aquí. Bye bye. Por cierto, hay programa. ya. Bye bye.